Muy bien, esta oportunidad vamos a resolver unos ejercicios de gases, en el cual el primer ejercicio nos dice, en un experimento en la Facultad de Ingeniería se recibió aire seco, nos da el peso molecular del aire seco, en un recipiente cilíndrico de 12,5 metros de altura y 40 centímetros de radio, nos está dando en el gráfico, ¿verdad? El cual se ha instalado un manómetro de vidrio cuyo brazo libre a la atmósfera está inclinado 30 grados y tiene una longitud de líquido manométrico de 150 centímetros de queroseno y nos da el peso específico del queroseno, el cual se encuentra por encima del líquido manométrico del brazo conectado al recipiente. Si el proceso se lleva a cabo a la temperatura constante de 20 grados centígrados, determinar la longitud del líquido manométrico del manómetro inclinado en milímetros de queroseno cuando se pierde 3,82 gramos de masa de aire. Inciso B, si después de esta pérdida de aire en el líquido manométrico se cambió por agua, ¿cuál será la longitud de este nuevo líquido nuevo líquido manométrico? Y nos da la densidad del mercurio, que es 13,6. Primero notamos los datos que nos da, ¿verdad? Primero, me está dando el peso molecular del aire seco, que el cual dice que es 28,84 gramos por cada mol. Perfecto. Y me está dando las dimensiones del recipiente, en el cual me dice que la altura de este recipiente es de 12,5. Bueno, la longitud, ¿no? Porque está inclinado, 12,5 de altura y un radio de 40 centímetros. Perfecto. Al mismo tiempo me está dando la densidad del queroseno, que es 0,82 gramos por cada ml. Y el brazo inclinado, tiene un brazo inclinado en el cual me está dando un ángulo de 30 grados, es el brazo inclinado del manómetro y todo esto está a la temperatura de 20 grados centígrados. O como conocemos que va a estar en grados Kelvin, entonces directamente podemos anotar que va a estar a 293 Kelvin, siempre en temperaturas absolutas, ¿verdad? Muy bien, esos son los datos que me está dando. Ah, y me está dando la longitud del manómetro. No dice que es S y 150 centímetros de queroseno. Perfecto. Esos son los datos que me da del ejercicio. A partir de esto yo voy a empezar a resolver todo lo que es, bueno, todo lo que me determina el ejercicio. Me está pidiendo la longitud del líquido manométrico cuando voy a tener una pérdida de masa de aire. Para esto, ¿qué es lo que necesito? Necesito primero, ya tengo la temperatura en grados absolutos y me dice también que está en la Facultad de Ingeniería. Ah, perfecto, me está dando otro dato, aunque no quiera, ese es así un dato, ¿verdad? Porque me dice que estoy trabajando en La Paz. Entonces, como este brazo, podemos ver del manómetro, está inclinado pero está abierto, está siendo atacado por la presión atmosférica. Muy bien, pero esa presión atmosférica nosotros trabajamos hasta 360 milímetros de mercurio cuando es a nivel del mar, pero cuando trabajamos en La Paz, como estamos hablando de la Facultad de Ingeniería, se encuentra en La Paz y la presión en La Paz es de 495 milímetros de mercurio. Listo, hasta ahí ya tengo esa parte. Perfecto, ¿ahora qué tengo? Tengo datos y veo que tiene forma de un cilindro en donde está contenido el aire. Ah, entonces puedo hallarlo con un cilindro, ¿verdad? Para eso me recuerdo que el volumen de un cilindro es pi por radio al cuadrado por su altura. En este caso me está dando longitud, pero igual puedo ponerlo como altura, ¿verdad? Y simplemente reemplazar los datos. Entonces voy a determinar el volumen del cilindro, que va a ser el volumen en el que está contenido. Va a ser pi por radio al cuadrado, el radio que dice que es 40 centímetros al cuadrado por la altura de 12,5 centímetros. Entonces, como todo está en centímetros, me va a dar en centímetros. Y metiendo todos estos datos en la calculadora, bueno, como todo está en centímetros, centímetros cuadrados, todo esto va a salir en centímetros cúbicos. Entonces, como esto está en centímetros cúbicos, pero yo sé que en gases mis constantes R están en litros, voy a transformarlo a litros. Para eso voy a decir 1000 centímetros cúbicos equivalen a un litro. Perfecto. Y de aquí, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a hacer que centímetro cúbico con centímetro cúbico se elimine y directo ya tengo mi volumen en litros, el cual me va a dar directamente, metiendo los datos a la calculadora, 62,83 litros. Listo, ya tengo el volumen de aire, el volumen de aquí, de este recipiente. Ahora, ¿qué es lo que puedo hacer? Puedo determinar igualmente ya la presión dentro de este sistema, ¿verdad? La presión del aire, porque aquí veo que estoy igualando un punto 1 y un punto 2. Ah, y recuerdo que esto es un manómetro y puedo hacerlo por leyes de manómetros, pero este manómetro está inclinado. ¿Qué tal si lo vuelvo en un sistema en el que yo pueda verlo normal? ¿Cómo? Veo que esto se parece a un triangulito, ¿verdad?
Tan. Entonces, yo trabajo con alturas, ¿verdad? Yo no trabajo con la inclinación. A mí me interesa esta alturita de acá. Y yo sé que este ángulo alfa de acá se va a repetir. Este es el ángulo alfa. Este ángulo de acá se va a repetir acá. A mí me interesa esta altura, pero yo tengo esta longitud. Ay, ¿cómo lo transformo en alturita? Simple, ¿verdad? Usando la ecuación de matemáticas, en el cual yo voy a decir, veo que si este es el seno de alfa va a ser la altura sobre cateto opuesto sobre hipotenusa. En nuestro caso, entonces, como alfa vale 30, voy a decir esto. El seno de 30 grados equivale a la alturita respecto de S, que es nuestra perdón, nuestra hipotenusa, ¿verdad? Entonces, a mí me interesa la alturita, entonces voy a decir la alturita es esa longitud S, que para mí es 150 centímetros. Voy a poner 150 centímetros por el seno de 30 grados, por lo cual me da 150% de seno de 130 grados, perdón, 150 centímetros por el seno de 30 grados equivale a 75 centímetros. ¿Pero de qué? De queroseno. Ah, muy bien, ya tengo centímetros de queroseno. Pero yo no trabajo con centímetros de queroseno, yo trabajo ¿con qué? Con milímetros de mercurio, porque eso está trabajando en presión atmosférica. Veo que esto está en milímetros de mercurio. Pero ya conocemos la ecuación para transformar cualquier altura, ¿verdad? En el cual la ecuación me dice que cualquier densidad X por una altura X es igual a una densidad de mercurio y lo transformo a una alturita de mercurio. Perfecto, entonces en este caso voy a decir la alturita de mercurio equivale a, despejando, va a ser la densidad del líquido X, que en este caso va a ser la densidad del queroseno, por mi altura de queroseno respecto de la densidad del mercurio. Muy bien. Y la densidad del queroseno me da, aquí está, me dice que 0,82 gramos por ml. Anoto 0,82 gramos por cada mililitro por la altura de queroseno, acabo de hallarlo, es 75 centímetros. Muy bien. 75 centímetros. Perfecto. Todo esto respecto de la densidad del mercurio. Y me da de dato en el ejercicio, que es 13,6. 13,6 gramos por cada centímetro cúbico o mililitro. Es la misma, ¿verdad? Simplifico los dos y me va a dar en centímetros. Esto, como está en centímetros y lo estoy transformando a mercurio, me va a dar centímetros de mercurio. Lo cual no me interesa, ¿verdad? Yo trabajo con milímetros, porque todo estoy trabajando en milímetros de mercurio. Como esto va a estar en centímetros de mercurio, ¿qué hago? Simplemente yo digo, un centímetro tiene 10 milímetros. Y listo, de este caso ya tengo en milímetros, pero como estoy transformando milímetros de mercurio. Ah, ya, entonces metiendo estos datos a la calculadora, ya tengo mi altura y dice que es de 45,22 milímetros de mercurio. Perfecto, hasta aquí ya tengo este dato. Ya tengo lo que es mi alturita. Perfecto, ahora metiendo estos datos yo veo. Aquí voy a tener una presión 1 que es igual a una presión 2. Ahora, ¿cuánto va a valer la presión en el punto 1? Es la presión del aire, la presión del gas. Y si yo igualo con esta presión 2, voy a tener, en pocas palabras, este manómetro que estaba inclinado ya lo he vuelto recto. Por eso trabajo con esta alturita. Y digo que va a ser la altura más la presión atmosférica, que es igual a la presión del gas, igualando el punto 1 con el punto 2. Vamos a verlo de la diferente forma. Si yo igualo esos puntos 1 y 2, ¿qué es lo que veo? En el punto 1 estoy igualando la presión del gas y en el punto 2 la altura más la presión atmosférica. Perfecto, en el punto 1 es la presión del gas y en el punto 2 es la presión atmosférica más la alturita. Entonces ya tengo la presión inicial del gas, porque eso es lo que pasa al inicio, ¿verdad? Y entonces mi presión del gas va a ser mi presión inicial, en el cual yo voy a decir, lo voy a cambiar, esta va a ser la presión inicial, antes de que yo pierda masa de aire, porque me dice que voy a perder, digo, la presión atmosférica, 495 milímetros de mercurio. Perfecto, más la alturita, lo que acabo de hallar, que son los 45,22 milímetros de mercurio. 45,22 milímetros de mercurio. Por lo cual yo voy a definir que mi presión inicial es directamente 540,22 milímetros de mercurio.
Listo, esta es mi presión inicial antes de que yo pierda gas, porque me dice que voy a perder 3,82 gramos de masa de aire. Eso es lo que estoy perdiendo. ¿Cuánto va a ser la alturita de mi líquido cuando yo pierda esta cantidad de aire? ¿Cuánto va a ser la longitud? ¿Cuánto va a descender esta longitud del tubo cuando yo pierda esa cantidad de aire? Ah, muy bien. Entonces, como ya tengo lo que es mi presión inicial, yo voy a saber que entonces al final, ¿qué voy a tener? Moles, porque al final voy a tener moles de aire, ¿verdad? Los moles de aire es lo que voy a perder, o la masa de aire directamente. Pero yo sé que voy a perder moles al igual que masa. Entonces yo puedo igualar con moles directamente, el cual voy a decir, los moles finales van a ser igual a los moles iniciales menos los moles que estoy perdiendo. Porque yo sé que el número de moles es masa sobre peso molecular, ¿verdad? Y como ya tengo masa, la masa del aire que estoy perdiendo, puedo transformarlo y como es aire, el peso molecular al mismo tanto me está dando. Ahora me voy a mi poderosa ecuación de estado, ¿verdad? En la cual yo voy a determinar lo siguiente. Me voy a mi ecuación de estado, a la que más conocemos, que es presión por volumen es igual al número de moles por R, la constante R por T. Perfecto, entonces como yo estoy trabajando en moles, voy a decir los moles es igual a la presión por volumen respecto de R por T. Despejando, ¿verdad? Ahora ya tengo una ecuación. A esta ecuación le voy a llamar ecuación 1 y a esta ecuación le voy a llamar 2. Entonces voy a decir, reemplazando 2 en 1, ¿qué es lo que voy a tener? Voy a tener la siguiente ecuación, en el cual yo decir, como me dice moles finales, entonces voy a tener datos en función de esto, ¿verdad? Y voy a decir la presión final por el volumen final, la constante R, como es una constante, no va a ser por la temperatura final. Es igual a moles iniciales, entonces voy a definir presión inicial, volumen inicial, respecto de R por T inicial, menos los moles que estoy perdiendo. Pero los moles que estoy perdiendo yo voy a decir que es la masa que estoy perdiendo de gas respecto del peso molecular del aire seco. Muy bien, pero yo sé que al ver este enunciado no me dice que este cilindro se comprime o va a ser lo siguiente, simplemente dice que escapa aire, pero el volumen va a seguir siendo el mismo. El volumen es el mismo. Y la temperatura me dice que es constante en todo el sistema. Entonces, a partir de ahí yo voy a decir que tanto mi volumen como mi temperatura son constantes. Entonces, como mi volumen y mi temperatura son constantes, yo puedo agruparlo o eliminarlo, ¿verdad? Entonces voy a tener todo en función de un solo volumen y una temperatura. Entonces yo voy a decir, mi presión final por el volumen presión final por el volumen es el mismo, lo voy a llamar B, R, T, es igual a una presión inicial por volumen respecto de RT menos la masa que estoy perdiendo respecto del peso molecular del aire seco. Muy bien. De aquí me interesa la presión final. Puedo despejar directamente, ¿verdad? Todo esto va a ir a multiplicar y todo el volumen va a ir a dividir. Entonces voy a definir que mi presión final va a ser igual a, voy a poner entre paréntesis todo lo que estoy poniendo presión inicial por volumen respecto de la constante R por T menos la masa que estoy perdiendo del gas respecto del peso molecular del aire seco, porque estoy perdiendo aire seco, por la constante R por la temperatura respecto del volumen. Listo, ya he despejado mi presión final. Ahora, ¿qué es lo que hago? Simplemente voy a meter los datitos para meter a la calculadora. En el cual decir que mi presión final es la presión inicial. Y la presión inicial, ¿cuánto hemos hallado? Acabamos de hallar acá, que es los 540,22 milímetros de mercurio. Perfecto. Por el volumen, como el volumen es el mismo, hemos hallado. Y el volumen dice que es 62,83 litros. Muy bien, 62,83 litros. La constante R. Como estoy trabajando en milímetros de mercurio, tengo que usar la de milímetros de mercurio. En este caso, que es 62,4 milímetros de mercurio por litro sobre Kelvin por mol. Y la temperatura me dice que está a 20 grados centígrados y para nosotros es 293 Kelvin. Perfecto, 293.
menos la masa que estoy perdiendo de gas, y me dice que estoy perdiendo 3,82 gramos de masa de aire. Entonces anoto 3,82 gramos respecto del peso molecular del aire, y me da como dato que son 28,84 gramos por mol. 28,84 gramos por mol. Todo esto está multiplicado por la constante R, que va a ser la misma. 62,4 atmósferas, perdón, milímetros de mercurio, litro, Kelvin, mol, por la temperatura, como es constante, es 293 grados Kelvin respecto del volumen, y el volumen es el mismo, entonces voy a decir que son los 62,83 litros. Para lo cual yo ya he hallado la presión final, y digo, la presión final después de haber perdido esa masa de aire es de 501,67 milímetros de mercurio. Listo, pero es lo que me estaban pidiendo. No, me está pidiendo cuánto va a ser esta longitud del brazo inclinado después de que voy a perder aire. Entonces voy a hacer lo mismo, pero en paso hacia atrás, como el cangrejo, ¿verdad? Todo lo que he hecho hacia adelante lo voy a volver hacia atrás. Entonces voy a decir, como ya tengo mi presión final del sistema, yo que sé que esta presión aquí es igual a la alturita más la presión atmosférica. Listo. Entonces yo voy a definir que mi altura va a ser mi presión final menos mi presión atmosférica. En pocas palabras estoy diciendo que va a ser los 501,67 menos la presión atmosférica de 495 milímetros de mercurio. Para lo cual la alturita final después de que va a quedar esto, le voy a poner como alturita prima. Después de que he perdido el gas, esta alturita, ¿cuánto me va a quedar? Haciendo la resta me queda 6,67 milímetros de mercurio. Yo diría que esa es la respuesta, pero no, como está inclinado, yo necesito volverlo en forma inclinada. ¿Puedo ponerlo entonces esto directamente? No, porque me está pidiendo inclinado en milímetros de queroseno. Entonces tengo que ir otro paso hacia atrás, para lo cual voy a determinar por mi poderosa ecuación, ¿verdad? En el cual voy a decir que H de queroseno por la densidad del queroseno va a ser esta H' porque es de mercurio por la densidad de mercurio. Ahora hallo mi altura de queroseno, que va a ser la H', que son los 6,67 milímetros de mercurio por la densidad del mercurio, que es 13,6 gramos por cada centímetro cúbico, respecto de la densidad del queroseno, que me da como dato, ¿verdad? Que me dice que es 0,82 gramos por ml. Entonces voy a definir 0,82 gramos por ml. De aquí gramos con ml, gramos cc, la unidad de volumen ml y cc es la misma, aunque no deberíamos juntarlas casi siempre. Entonces voy a definir que mi nueva alturita de queroseno, que le voy a llamar altura de queroseno prima para que no se confundan, va a ser, metiendo los datos a la calculadora, sale 110,62 milímetros de queroseno. Listo, eso es lo que me pide. Todavía no, porque me está pidiendo la del brazo inclinado, como está en condiciones iniciales. Entonces me sigue faltando un paso. Claro que sí. Entonces voy a decir que mi altura de queroseno es la misma. Pero, ¿qué es lo que yo he hallado? Igual que hace rato, el seno de 30 grados, ¿a qué era igual? Va a ser a la misma altura. Era una altura respecto de la longitud del tubo. Ahora, como me pide la longitud, yo voy a decir que la longitud del tubito es H respecto del seno de 30 grados. Perfecto, entonces esta longitud S va a ser esa alturita de 110,62 milímetros de queroseno respecto del seno de 30 grados. Ahora, metiendo los datos a la calculadora, yo voy a hallar que la longitud del tubito sale 221,24 milímetros de queroseno. Y con esto habremos hallado el inciso A de mi ejercicio. Perfecto, ya he determinado el inciso A. Era sencillito, ¿verdad? Ahora me dice, si después de esta pérdida de aire en el líquido manométrico se cambia por agua, ¿cuál va a ser la longitud de este líquido manométrico? Me dice que en vez de que luego de esta pérdida, yo le voy a añadir agua. O sea, esta alturita que me quedaba al final de los 6,67,
Ya no va a ser de milímetros de mercurio, va a ser, dice que lo reemplace por agua, lo voy a reemplazar por agua, como si mi manómetro tuviera agua. Perfecto, entonces es lo que voy a hacer. Lo voy a hacer directamente acá, voy a usar todo el espacio y voy a decir, para mi inciso B de mi ejercicio 1, me está diciendo que esta altura que he hallado hace rato, que era de 6,67 después de hacer todas las transformaciones, ¿verdad? Esta es la alturita que me queda, 6,67 milímetros, perdón. La alturita que me quedaba después de la pérdida de aire era de 6,67 milímetros de mercurio. Perfecto. Pero me dice que, ¿qué me dice el ejercicio? Que una vez que he perdido este aire, se cambia por agua. ¿Cuál va a ser la nueva longitud del líquido manométrico? ¿Cuál va a ser la longitud? Si esto lo estoy cambiando por agua. Ah, ya, entonces simplemente voy a hacer lo siguiente. Es como si esto lo voy a transformar a altura de agua, porque lo que me queda lo estoy cambiando por agua. Entonces, esta va a ser mi altura de agua por la densidad de agua, que es igual a, como yo estoy transformando a milímetros de mercurio, entonces va a ser esta alturita de mercurio por la densidad del mercurio. Entonces voy a decir que es lo siguiente. Mi nueva alturita de agua va a ser la densidad del mercurio respecto de la densidad del agua por la alturita de mercurio. En pocas palabras va a ser 13,6 gramos por cada ml y del agua sabemos que es 1 y la alturita de mercurio va a ser 6,67 milímetros de mercurio, pero como lo estoy cambiando va a quedar en milímetros de agua. Entonces mi nueva alturita de agua, la que estoy cambiando en el manómetro, va a ser de 90,712 milímetros de agua. Listo, ya lo he transformado a milímetros de agua, pero lo mismo que hace rato. No me está pidiendo una altura, me está diciendo cuánto va a quedar en el manómetro inclinado. Entonces, otra vez voy a decir el seno de 30 grados, como el alfa es 30 grados, siempre era altura respecto de la longitud. Y ya hemos despejado, ¿verdad? Que la longitud es la alturita respecto del seno de 30 grados. Perfecto. Entonces, para lo cual yo voy a decir que esta longitud va a ser mi alturita que acabo de hallar de 90,712 milímetros de agua respecto del seno de 30 grados. Por lo cual, lo que me va a quedar en el manómetro reemplazando por agua es 181,424 milímetros de agua. Y con esto habremos resuelto el inciso B del ejercicio 1. Perfecto. Muy bien. Hasta ahí está resuelto nuestro primer ejercicio de esta parte de gases. Vamos con otro ejercicio. Perfecto, me dice. En un recipiente rígido se introducen 10 gramos de dióxido de nitrógeno que ejercen una presión de 430 milímetros de mercurio a una determinada temperatura T. Si se añaden 3 gramos de óxido de carbono, 3 gramos de dióxido de carbono, van a disculpar, aquí está mal, es dióxido, lo voy a poner en esta partita, es dióxido de carbono, y 6 gramos de nitrógeno gaseoso, la temperatura se duplica. Calcular cuál es la presión total y cuál será la presión parcial del gas en la mezcla. Un problema de error aquí, no es óxido, es dióxido de carbono, ¿ok? Entonces, me dice que en un recipiente rígido voy a tener 10 gramos de óxido de nitrógeno. Dióxido de nitrógeno, perdón. Otra vez. 10 gramos de dióxido de nitrógeno y estos ejercen una presión de 430 milímetros de mercurio, una presión inicial a una determinada temperatura T. La temperatura es T. Luego dice que voy a añadir 3 gramos de dióxido de carbono y 6 gramos de nitrógeno. Entonces, como estos son datos iniciales, voy a poner que después voy a tener una masa añadida a mi recipiente rígido. Le estoy añadiendo 3 gramos de dióxido de carbono
y 6 gramos de nitrógeno gaseoso. Y dice que mi temperatura final va a ser el doble de la inicial, entonces va a ser 2 veces T. Entonces, mi temperatura inicial yo lo voy a llamar solamente T. Y mi temperatura final dice que se duplica, por tanto va a ser 2 veces T. El volumen es un recipiente rígido. Cuando yo en el recipiente rígido voy a añadir, al principio voy a tener dióxido de nitrógeno, va a ocupar un volumen en el recipiente rígido. Y al final veo que voy a añadir 3 gramos de dióxido de carbono y 6 gramos de nitrógeno. Como están en un recipiente rígido, no me dice que existen cambios, me dice que el volumen va a ser constante. Ah, mi volumen va a ser constante porque es un recipiente rígido. Muy bien, entonces vamos a darle solución a este problema. Muy bien. Para este caso, al inicio, ¿qué tengo? Voy a ponerlo así, al inicio solo tengo dióxido de nitrógeno. Para lo cual el peso molecular del dióxido de nitrógeno es 46 gramos por cada mol, ¿verdad? Ya sabemos sacar el peso molecular de dióxido de nitrógeno. Y vamos a meternos a nuestra poderosa ecuación de estado, pero ya un poco modificada. Donde ves si presión por volumen es igual al número de moles, pero el número de moles es masa sobre peso molecular por la constante R por T. Despejando de aquí el volumen, como mi volumen va a ser constante, mejor despejo mis variantes que son constantes. Esto va a quedar mRT por peso molecular por presión. ¿Pero de qué estoy hablando? Va a ser la presión inicial. Ah, muy bien. El peso molecular del dióxido de nitrógeno y al mismo tiempo estoy trabajando con mi temperatura inicial y masa inicial. Muy bien, hasta este caso ya tengo todo lo que voy a tener en datos iniciales. Luego, al final, ¿qué voy a tener al final? Al final voy a tener el mismo dióxido de nitrógeno, porque no me dice que salen, no me dice que estoy perdiendo, dióxido de carbono y nitrógeno gaseoso. Para lo cual, ¿verdad? En el mismo caso, voy a anotarlo aquí, el peso molecular del dióxido de carbono, para darnos datito, va a ser de 44 gramos por cada mol. Y al mismo tiempo voy a necesitar del nitrógeno, que es 28 gramos por cada mol. Perfecto, hasta ahí ya tengo. Ahora veo que al final voy a tener este sistema. Y como ya he despejado de acá, voy a tener otros datos. Igualmente puedo despejar mi volumen, en el cual yo voy a decir que mi volumen va a ser una masa final, pero en este caso ya no voy a trabajarlo con masa, sino un poco con moles. Entonces voy a tener otra vez mi ecuación despejada, pero de este sentido, en el cual yo voy a decir que mi presión por volumen es igual a nRT. Como mi volumen va a ser constante, perfecto, yo despejo, volumen va a ser nRT respecto de la presión. Pero veo que mi volumen va a ser el número de moles, pero el número de moles voy a tener la suma de los tres. ¿A qué me refiero con este caso? Mis moles finales, en este caso que van a ser finales, van a ser los moles de dióxido de nitrógeno más los moles de dióxido de carbono más los moles de nitrógeno gaseoso. Muy bien. Entonces, si yo despejo esto, va a quedar así. El volumen va a quedar como el número de moles. Yo voy a agruparle este número de moles, pero yo sé que el número de moles aquí es igual. Lo voy a hacer paso por paso para que me entiendan mejor. El volumen va a quedar como el número de moles del dióxido de nitrógeno más los números de moles de dióxido de carbono más el número de moles de nitrógeno gaseoso. Todo está multiplicado por R por T. T final. Por una presión final. Perfecto. Hasta ya tengo los datos, ¿verdad? Pero yo sé que el número de moles, ¿a qué es igual? El número de moles es igual a masa respecto del peso molecular. Ah, muy bien. Entonces, como me está dando este dato, yo puedo tener el siguiente. Voy a decir que el volumen es igual a, directamente de aquí voy a agrupar y voy a hacerlo así.
Como el número de moles del dióxido de nitrógeno va a ser masa de dióxido de nitrógeno respecto del peso molecular del dióxido de nitrógeno, más la masa del dióxido de carbono respecto de su peso molecular, más la masa del nitrógeno gaseoso respecto de su mismo peso molecular. Todo esto está multiplicado por la constante R a una temperatura final por la presión final. ¿Pero qué es lo que veo? Que mi temperatura final es 2T y mi temperatura inicial T. Pero voy a hacerlo en un momento. Entonces, como ya tengo aquí una ecuación 1 y una ecuación 2 y el volumen es constante, voy a igualar 1 con 2. En el cual, ¿qué me va a quedar? Mi masa inicial. Mi masa inicial es mi masa de dióxido de nitrógeno por mi constante R por T inicial. T inicial es T respecto de el peso molecular del dióxido de nitrógeno por la presión inicial. Muy bien, y esto es igual a todo lo que acabo de hacer en ese momento. El peso molecular del dióxido de nitrógeno respecto del peso molecular del dióxido de nitrógeno más la masa de dióxido de carbono respecto del peso molecular de dióxido de carbono más la masa de nitrógeno gaseoso respecto del peso molecular del nitrógeno gaseoso. Todo está multiplicado por R, temperatura final, 2 veces la temperatura porque se duplica. A 2 veces T respecto de la presión final, y la presión final es lo que no me da, porque esa es la presión final total, la presión final de la mezcla, lo que me está pidiendo, la presión total. ¿Cuál es la presión total? La presión final, exactamente. Esto es lo que me está pidiendo. Y veo, de aquí R con R se va, temperatura se va con temperatura, y todos los demás datos tengo, simplemente va a ser meter a la calculadora, pero para eso tengo que despejar la presión final. Despejando mi presión final, ¿qué es lo que voy a tener? Simplemente, ¿verdad? Esto lo voy a llevar a multiplicar, y esto de aquí lo voy a mandar a multiplicar y este a dividir, y va a quedar lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que va a quedar? Mi presión final va a quedar como la masa de dióxido de nitrógeno respecto del peso molecular del dióxido de nitrógeno más la masa del dióxido de carbono respecto del peso molecular del dióxido de carbono más la masa de nitrógeno gaseoso respecto del peso molecular del nitrógeno gaseoso por 2 veces. Veo que arriba va a ir a multiplicar el peso molecular del dióxido de nitrógeno por la presión inicial respecto del peso molecular del dióxido de nitrógeno. Súper, hasta ahí ya tengo todo. ¿Qué es lo que falta? No me falta nada, ¿verdad? Porque hasta ahí ya está resuelto. Ah, perdón, esto no es peso molecular, es masa, ¿verdad? La masa del dióxido de nitrógeno. Metiendo los datos a la calculadora, lo voy a hacer rápidamente, que aquí va a salir la masa del dióxido de nitrógeno, 10. El peso molecular del dióxido de nitrógeno, 46. Más, dice que la masa del dióxido de carbono es 3, del dióxido de carbono es 44. Nitrógeno, la masa que se viene de nitrógeno es 6, respecto de su peso molecular, 28. Todo está multiplicado por 2, por el peso molecular del dióxido de nitrógeno, que es 46, por la presión inicial. Y me da la presión inicial, dice que es 430 milímetros de mercurio respecto de la masa del dióxido de nitrógeno, que son 10 gramos. Una vez metiendo todos estos datos, ya tengo la presión final, que va a estar en milímetros de mercurio. Metiendo los datos a la calculadora, yo tengo que mi presión final es de 1977,441 milímetros de mercurio. Y esa es la presión del gas total, luego de que añado todo la masa, ¿verdad? Tanto del nitrógeno y de nitrógeno gaseoso y dióxido de carbono. Perfecto. Inciso B, la presión parcial de cada gas en la mezcla. Como me está pidiendo parcial, yo voy a hacer cumplir ¿qué? Para mi inciso B voy a hacer cumplir la ley de Dalton, en el que me dice que la presión total va a ser la sumatoria de las presiones parciales. Y para que esto ocurra, ¿qué tiene que pasar? Perfecto. Primeramente, que la fracción parcial de cada gas sabemos que es el número de moles parciales respecto de total. Pero como se cumple la ley de Dalton, voy a decir que mi presión parcial es igual a mi presión total. De las dos formas se puede igualar mi fracción parcial de los gases.
En este caso, como tengo los moles, voy a hallar. Al principio, ¿qué tengo? Tengo una masa de dióxido de nitrógeno que era de 10 gramos. Una masa de dióxido de carbono que era 3 gramos. Y una masa de nitrógeno gaseoso que era 6 gramos. Finalmente, ¿verdad? Entonces, si yo lo transformo todo a moles, voy a decir que mis moles de dióxido de nitrógeno, que es masa sobre peso molecular, es de 0,217 moles. Los moles de dióxido de carbono, metiendo los datos a la calculadora, es de 0,065 moles. Y los moles de nitrógeno gaseoso, que voy a tener al final, es de 0,214 moles. Todo esto dividiendo, voy a tener que mis moles finales, sumando los 3, porque al final tengo los 3 y los sumo cada uno, voy a tener 0,496 moles de cada gas. Ah, perfecto. Entonces, una vez teniendo esto, voy a decir, mi presión total, ¿cuánto es? Acabo de hallarlo, es de 1977,441 milímetros de mercurio. Como tengo los moles finales o los moles totales en este caso porque son la suma de todos y tengo los moles de cada uno, simplemente es meter esta ecuación. Mol parcial respecto de cada mol total y hallo la respectiva fracción parcial. Pero que yo lo voy a hacer directamente porque yo sé que despejando de acá, yo sé que mi presión parcial de cada gas es igual a una fracción parcial respecto de una presión total. Pero que he dicho que la fracción parcial igual puede ser el número de moles. Entonces mi presión parcial de cada gas va a ser el número de moles parciales respecto del total multiplicado por la presión total. Tengo la presión total, tengo los moles parciales de cada uno y tengo los moles totales. En total, si yo voy a meter los datos a la calculadora, me va a salir lo siguiente. En el cual yo voy a hallar que mi presión parcial del dióxido de nitrógeno, mi presión parcial del dióxido de carbono y mi presión parcial de nitrógeno gaseoso. En el cual voy a hacer uno para que se den cuenta cómo estoy sacando. Vean, en este caso, si yo quisiera hallar la presión del dióxido de nitrógeno, ¿cómo voy a hallar? Me dice que son los moles de dióxido de nitrógeno. En este caso, 0,217 moles respecto del total, que son los 0,496 moles por la presión total de 1977,441 milímetros de mercurio. Y ahí sí hallo la presión parcial de cualquiera de los tres. Va a ser el mismo sistema. Por ejemplo, del dióxido de nitrógeno va a salir 865,130 milímetros de mercurio. Y haciendo el mismo sistema voy a hallar del dióxido de carbono y del nitrógeno. Del dióxido de carbono me va a salir que sale 259,140 milímetros de mercurio. Y del nitrógeno me sale 853,170 milímetros de mercurio. Y listo. Hasta ahí ya tengo resuelto los tres, ¿verdad? Y eso es lo que me pedía. La presión parcial de cada gas en la mezcla. Y ya lo tengo resuelto. Perfecto, vamos al otro ejercicio. Me dice, la densidad del dióxido de carbono a la presión de 395 torricelis es igual a la densidad de un gas desconocido a la presión de 600 torricelis. Perfecto. Me dice, la densidad del dióxido de carbono va a ser igual a la densidad de un líquido desconocido. Y dice, cuando la presión del dióxido de carbono, mi presión del dióxido de carbono es de 395 torricelis, mientras tanto que la presión del gas desconocido que está ejerciendo es de 600 torricelis. Y me dice que la temperatura para los dos gases es la misma. Entonces esto está a temperatura constante.
Me pide calcular el peso molecular del gas desconocido. Perfecto, para este paso que voy a hacer. Entonces ya voy a empezar a darle solución al problema. Muy bien. ¿Qué es lo primero que tengo? Me voy a mi poderosa ecuación, ¿verdad? El PV-NRT, mi ecuación de estado, el pavo ratón. En el cual yo lo voy a deformar, ¿verdad? Yo digo que la presión por volumen es masa sobre peso molecular respecto de R por T. Me dice que las densidades son iguales. Oh, sí, así como yo la densidad. Yo sé que la densidad de los líquidos y de los sólidos es aproximadamente igual y está definida como masa sobre volumen. Pero esto solo es para líquidos y sólidos. Pero para gases no es lo mismo. Vamos a ver por qué. Porque si yo aquí tengo masa y tengo volumen, lo voy a llevar a dividir. Esto lo voy a llevar a multiplicar y esto a dividir. Y lo voy a dar la vuelta. Voy a decir masa sobre volumen es igual a presión por el peso molecular respecto de R por T. Y aquí tengo masa sobre volumen y todo esto es densidad, es lo que conocemos. Entonces la densidad para gases es presión por peso molecular respecto de R por la temperatura. Que no es lo mismo cuando estoy haciendo para un líquido sólido y vemos que la densidad de los gases se halla de manera diferente. Entonces, como dice que las densidades de los dos son iguales, voy a poner lo siguiente. Entonces me dice que mi presión de dióxido de carbono por mi peso molecular del dióxido de carbono respecto de la constante R por T es igual a la presión del gas X por el peso molecular del gas desconocido por R por T. Como la temperatura es igual, se hacen felices. Y R, como es una constante universal de los gases, igualmente se eliminan. Entonces voy a quedar una ecuación parecida a la de Boyle, pero en este caso sin volumen. Estoy igualando con pesos moleculares. Y listo, ya tengo todos los datos. Me pide el peso molecular del gas desconocido. Entonces voy a decir que el peso molecular del gas desconocido es la presión del dióxido de carbono por el peso molecular del dióxido de carbono respecto de la presión del gas X. Metiendo los datos, el peso molecular del gas X va a ser la presión del dióxido de carbono, que en este caso me dice que es 395 torricelis por el peso molecular del dióxido de carbono, que acabamos de hallar hace rato, ¿verdad? Pero sabemos que el peso molecular del dióxido de carbono es de 44 gramos por cada mol. Y la presión del gas X, que en este caso me dice que está a 600 torricelis. Perfecto, y metiendo todos estos datos en la calculadora, yo voy a hallar que que el peso molecular del gas X es de 28,97 gramos por cada mol. Listo, y así nomás hallo el peso molecular de una sustancia desconocida. Claro, si estoy pidiendo por igualación. Inciso B, calcular la densidad del gas desconocido si éste se encuentra en condiciones normales. Muy bien. Como está en condiciones normales, voy a poner acá, en condiciones normales, ¿qué me dice? En condiciones normales, la presión es de una atmósfera o de 760 milímetros de mercurio y está a la temperatura de 0 grados centígrados o 273 grados Kelvin. Y hace rato ya hemos hallado cómo hallar la densidad, que es presión por peso molecular por R por T. Simplemente voy a meter ese dato. Densidad es presión por peso molecular por R por T. La densidad de este gas X va a ser la presión de X. Y voy a usar la de hace rato, ¿sí? No, porque esta presión me está dando el sistema. Me dice que haga a condiciones normales. Pero a condiciones normales el peso molecular va a cambiar. No, el peso molecular no cambia, es de cada sustancia, va a ser igual. Por eso el peso molecular es de cada sustancia, es fija. Como hemos hallado el peso molecular de esta sustancia X, va a ser la misma para este inciso. Entonces, como la presión me dice que voy a trabajar en condiciones normales, yo voy a trabajar a una atmósfera. Por el peso molecular,
de la sustancia X, que es de 28,97, lo que acabo de hallar hace un momento. 28,97 gramos por cada mol. La constante R, como estoy trabajando en atmósferas, voy a decir 0,082 atmósferas por litro sobre Kelvin por mol. Y la temperatura de 0 grados centígrados a 273 grados Kelvin. Siempre en grados absolutos, trabajo en gases. Atmósferas con atmósferas, Kelvin con Kelvin, mol con mol, y veo que la densidad me va a dar en gramos por litro. Y la densidad de esta sustancia X me va a dar, metiendo los datos, me sale 1,29 gramos por cada litro. Yo quiero trabajarlo en centímetros cúbicos. Perfecto. Entonces yo digo, un litro tiene 1000 centímetros cúbicos. De aquí, litro con litro se va. Y ya hallo cuánto vale mi densidad de esta sustancia X directamente. Y veo que es 0,00129, redondeando 13 gramos por cada centímetro cúbico. Y así de simple hallamos la densidad de un gas. Muy bien. Ahora vamos con el último ejercicio de este compilado de ejercicios, ¿verdad? Para lo cual veo. Me dice, en un recipiente de 5 litros de capacidad se introducen 10 litros de propano. Muy bien. Voy a dibujarlo así. Datos. Me está diciendo en un recipiente de 5 litros de capacidad. En un recipiente de 5 litros, más o menos así. Aquí tengo un recipiente de 5 litros. Estoy introduciendo 10 litros de gas propano. Del gas propano. A 3 atmósferas de presión. Y por otro lado estoy introduciendo 8 litros de gas butano. A 5 atmósferas de presión. Me dice, a todo está a la temperatura de 20 grados centígrados. Perfecto, todo mi sistema está a una temperatura de 20 grados centígrados. O para un mejor cálculo, sabemos que como tiene que estar en grado absoluto, 293 grados Kelvin. Simplemente le sumo 273 a cualquier unidad centígrada y lo transformo en Kelvin. Listo, esos son los datos. Me dice la presión final del recipiente, la fracción molar de la mezcla gaseosa, el porcentaje en masa de cada uno de los componentes y el peso molecular de la mezcla gaseosa. Listo, ya tengo los datos. Ahora voy a empezar a solucionar. Bien, veo. Primero, como está a temperatura constante y veo que estoy añadiendo cada gas dentro de un recipiente que tiene un volumen de 5 litros, ¿qué se cumple? La ley de Boyle. Voy a hacer cumplir Boyle porque está a la temperatura constante. ¿Qué me dice Boyle? Cualquier presión inicial por volumen inicial es igual a una presión final por volumen final. Bien. Pero voy a hacer de cada uno aparte y al final lo voy a sumar para hallar la presión final del sistema. Primero, voy a trabajar para mi presión final de el propano. Entonces voy a decir, mi presión de propano va a ser igual a ¿qué? Si yo despejo, veo que mi volumen inicial va a ir abajo, ¿verdad? Entonces, como yo veo que mi presión final, bueno, en este caso voy a tener que hallar una presión final, mil disculpas porque estoy añadiendo en el gas. Y voy a tener que meter el volumen final. Y el volumen final al que estoy metiendo va a ser de 5 litros. Por más de que tenga 10 litros, lo estoy introduciendo en un volumen de 5 litros. Por más de que yo le añado otro gas, si al final de cuentas, como es gas, lo voy a poder comprimir y va a ocupar el volumen del recipiente que lo contiene. Por tanto, su volumen final va a ser menor, si se puede, porque es un gas. Entonces, voy a tener más o menos así. Lo voy a hacer despeje directo para cada uno y voy a decir que la presión final de cada gas va a ser la inicial que tiene respecto del final. Entonces, voy a hacerlo para mi propano. Para mi propano, mi presión inicial es de 3 atmósferas. Mi volumen inicial es de 10 litros. Y el volumen final que van a contener es 5 litros.
Muy bien, de aquí litro con litro se va y voy a decir que cuánto tengo de propano, me va a quedar 6 atmósferas. Perfecto, esa es mi presión de propano. Lo mismo voy a hacer para el butano. Mi presión de butano va a ser mi presión inicial que tengo al principio, que son de 5 atmósferas, por mi volumen inicial, que son los 8 litros. Y al final voy a estar conteniendo un volumen de 5 litros. Y de aquí veo que se va litro con litro, el 5 con 5. Entonces directamente me va a quedar que al final va a quedar la presión de 8 atmósferas. Me pide la presión final del recipiente, pero yo tengo de cada uno. Lo mismo que he hecho hace rato. Voy a hacer cumplir la ley de Dalton, que me dice que la presión final de un sistema es la sumatoria de las presiones parciales. Entonces mi presión total va a ser mi presión final del propano más mi presión final de mi gas butano. En este caso lo que son 6 más 8, entonces mi presión total del sistema, que es 6 más 8, me da directamente 14 atmósferas de presión. Con esto tengo resuelto mi inciso A. Facilito, ¿no ve? No es cosa del otro mundo. Por eso nos sirven las leyes de Dalton, Charles y Gay-Lussac. Dependiendo si está constante temperatura, presión o volumen. En este caso, como es temperatura, uso ley de Boyle. Perfecto. Ahora me pide ya la fracción molar de la mezcla gaseosa. Vamos, el inciso B me pide ya las fracciones parciales. ¿Cómo llama las fracciones parciales? Como estoy cumpliendo Dalton, voy a decir, la fracción parcial de cada gas es la presión parcial respecto de la presión total. Muy bien, entonces, si yo hago cumplir estos datos, si yo tengo de cada uno de ellos, veo que va a ser 6 atmósferas respecto de 14 y 8 respecto de 14 para el butano. Entonces, directamente puedo tener las fracciones parciales, ¿verdad? Y mi fracción parcial del propano, metiendo esos datos a la calculadora, me va a salir 0,43. Y mi fracción parcial de butano tiene que ser el resto de 1, ¿verdad? Que son 0,57. Siempre en valor de la unidad, ¿verdad? Así se hallan las fracciones parciales. Facilito, ahí está mi inciso B. Sencillo, simplemente reemplazar en la ecuación, ¿verdad? Presión parcial respecto a presión total. Para el propano va a ser 6 sobre 8. Y tengo esto. Y puedo hacer 1 menos la fracción parcial porque al final los dos sumados tiene que darme la unidad. La sumatoria de las fracciones parciales siempre tiene que ser 1. Eso como ley, ¿verdad? La sumatoria de todas las fracciones parciales tiene que sumar 1. Y veo que en este caso suma 1. Como son dos componentes, los dos suman 1. Si hubiera tres componentes, los tres componentes suman 1. Si hubiera 4, igual. Como en este caso son dos, los dos tienen que sumar la unidad. Es como porcentaje. Tengo como 43% de propano y 57% de butano. Pero en este caso para fracción molar manejo la unidad. Perfecto, ya tengo la fracción molar de la mezcla gaseosa. El porcentaje en masa de cada uno de los componentes. Muy bien, para eso, para mi inciso C, el porcentaje en masa. Primero, yo tengo mi ecuación de estado. PV es igual a masa respecto del peso molecular respecto de R por T. Muy bien. En este caso yo voy a hallar la masa y la masa va a ser presión por volumen por el peso molecular respecto de R por T. Muy bien. Voy a trabajar para mi gas propano, pero para mi gas propano sé que el peso molecular del gas propano, ¿cuánto es? En este caso va a salir 44 gramos por cada mol. Entonces, hallo mi masa del gas propano. Y digo que como la presión del gas propano, en este caso, ¿cuánto es del gas propano? 6. Voy a trabajar con el final, 6. Y el volumen final es de 5 litros porque está contenido. 6 atmósferas por 5 litros por su peso molecular, 44 gramos por cada mol respecto de la constante R. Y veo que es otra vez atmósferas. Entonces 0,082 atmósferas por litro sobre Kelvin por mol. Y la temperatura, como es constante, son los 20 grados o 293 grados Kelvin. Y de aquí, atmósfera con atmósfera, litro con litro, mol con mol, Kelvin con Kelvin y directamente en gramos. Entonces mi masa de propano que me va a quedar al final va a ser de 54,94 gramos.
Lo mismo voy a hacer para mi gas butano. Primero, el peso molecular del gas butano va a ser de 58 gramos por cada mol. Perfecto. Entonces voy a hallar la masa, igual que he hecho hace rato. Para mi butano va a ser su presión y su presión final que hemos hallado es de 8 atmósferas. Pongo entonces 8 atmósferas, ya no voy a poner los datos porque sabemos que va a quedar al final en gramos. 8 atmósferas por el volumen, 5 litros. Por su peso molecular, 58. La constante R, 0,082 por 293 Kelvin porque es la misma temperatura. Y me sale 96,56 gramos. ¿Me pide eso? No. Me pide hallar el porcentaje en masa de cada uno de los componentes. Como ya tengo la masa de cada uno, ¿cuánto va a ser mi masa total? Va a ser la masa de cada uno de cada ellos. La masa del propano más la masa de butano. Entonces mi masa total al final va a ser la suma de los dos. Y sumando los dos me sale que es 151,5 gramos. ¿Cómo voy a hallar el porcentaje en masa? Sencillo, entonces mi porcentaje en masa va a ser igual como moles o los gases, hace la masa parcial respecto de la masa total, pero en este caso multiplicado por 100%. Entonces voy a decir mi porcentaje de propano va a ser la masa de propano, que son los 54,94 gramos, respecto del total, que son 151,5 gramos, por el 100%. En este caso, ¿cuánto me va a dar? 36,3%. Y mi porcentaje de butano, igual, ¿verdad? Pero va a ser con su masa, los 96,56 gramos respecto de los 151,5 gramos por 100%. Y lo que me va a dar el resto del 100%. Lo que son los 63,7% de el gas. Y hasta ahí ya tengo mi otra respuesta. Ya está mi porcentaje en masa de cada uno de ellos. Y vamos con el último inciso. Me dice el peso molecular de la mezcla gaseosa. Perfecto, el peso molecular. Cuando yo tengo un peso molecular, voy a hallar el peso molecular promedio. ¿Y cómo se halla? Va a ser la fracción parcial de cada compuesto por su peso molecular de cada uno. En pocas palabras, la fracción parcial del propano por el peso molecular del propano más el la fracción molar del butano por el peso molecular del butano me va a dar el peso molecular promedio. En este caso, ¿cuánto era la fracción del propano? Veo, era 0,43. Entonces digo que 0,43 por el peso molecular del propano, que son 44 gramos por mol, más del otro que era 0,57 por su peso molecular del butano, que es de 58 gramos por cada mol. Entonces mi peso molecular promedio de la mezcla es directamente, metiendo los datos a la calculadora, me sale que es 51,98 gramos por cada mol. Y listo. Hasta ahí estaría resuelto nuestro ejercicio completamente. Y eso sería todo por la clase de gases. Eso sería todo. Muchas gracias y hasta luego.